Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, Natalia? Es un gusto que estés por acá otra vez. Muchas bienvenida. Gracias. Y es un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Estamos reenganchando, iniciando una nueva semana con mucha información por delante. Mucha información y novedades que surgirán en cualquier momento desde el Parlamento, sí, porque transcurre en la Comisión Permanente la interpelación al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, entre otras cosas, desencadenada por la reciente muerte de 6 personas en el ex Comcar debido a un incendio intencional. La diputada Frente Amplista Betiana Díaz aseguró que en el sector de la cárcel donde sucedió el hecho había 813 personas en un espacio apto para 400 y además trabajaban 5 guardias. ¿Qué dijo el ministro? En parte, bueno, Martinelli aseguró que hay una superpoblación de 2.656 personas en todo el sistema penitenciario y que esto se revertiría con un plan de construcción en marcha que dejaría un saldo a favor de 769 plazas. También anunció la implementación del programa Cure Violence en las cárceles. Esta iniciativa, recordemos, ya se viene instrumentando en algunos territorios, en algunos barrios, y apunta a mediar para interrumpir la violencia. Bien, tendremos obviamente el desarrollo de esta información, pero hay mucho más. Vamos a repasar el resto de los titulares de hoy. Al cumplirse el primer año del ataque de Hamás a Israel, la guerra ha escalado a nivel regional y hoy mismo el ejército israelí prosigue con sus incursiones y bombardeos en Gaza y el Líbano. Cabildo Abierto entregó 320.000 firmas para habilitar un plebiscito contra lo que define como usura a realizarse en mayo. El candidato presidencial y senador cabildante Guido Manini Ríos destacó que este es uno de los grandes temas que afectan a la gente. El diputado nacionalista Martín Lema exige el cierre del Casino Parque Hotel debido a que una denuncia establece que hubo personas que cobraron horas extras mientras el establecimiento estuvo cerrado en la pandemia. Varias organizaciones sociales realizan en estos momentos la marcha por el Día de los y las Sin Techo, desde la Plaza Cagancha hasta la Plaza 1 de Mayo Mártires de Chicago. 2 miradas sobre el ahorro individual si triunfa el plebiscito sobre asuntos provisionales que se votará en octubre con las elecciones nacionales, se abordarán en un informe especial de Julieta Núñez Tomás. El diputado nacionalista Pedro Gisdonian reafirmó la necesidad de que sea aprobado en el Senado el proyecto de ley para prevenir la violencia en el fútbol y escenarios deportivos. La expresidenta argentina Cristina Fernández aceptó el desafío de conducir el Partido Justicialista y publicó en sus redes sociales una carta en la que critica al gobierno de Javier Milei. En San Pablo, Brasil, el actual alcalde bolsonarista Ricardo Nunes y el izquierdista Guilherme Boulos pasaron a la segunda vuelta en las elecciones municipales que se definirán el 27 de octubre. Por estar, y esto se extiende a quienes nos siguen habitualmente a través del canal de TV Ciudad en YouTube o de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, y también de Uniradio 107.7 de FM en la capital y en sus cercanías, que en la web es uniradio.edu.uy, radio de la Universidad de la República, que normalmente retransmite estas emisiones informativas. Ahora Natalia presenta móviles. Sí, Martín, y vamos a empezar por el Parlamento. Allí en la Comisión Permanente está Diego Martín y en esta interpelación que empezó hace horas al ministro del Interior. Desde las 10 de la mañana comenzó esta interpelación, autoridades. Bien, bueno. Vamos a escucharlo en minutitos nada más a Diego, que está allí en el Parlamento en esta interpelación, como decíamos en la portada. Ahora vamos a ir al contacto con nuestro compañero Martín Duarte. Estamos a un año del atentado de Hamás en Israel y del inicio de este conflicto bélico. Martín, ¿qué está pasando por allí? Así es, hay una actividad convocada aquí en la Plaza Trujillo, Natalia, como tú decías, a un año de lo que fue este ataque de Hamás, que dejó 1.400 muertos y aún persisten 101 secuestrados por parte de Hamás. Una actividad que tendrá lugar sobre las 19:30, que contará con la presencia de la fórmula del Frente Amplio. También ya ha llegado por aquí el expresidente Luis Lacalle Herrera, y se prevé que autoridades políticas estén asistiendo, donde va a haber una oratoria sobre las 19:30 y nos estaremos convocando un ratito. Y ahora al centro de Montevideo con Mariana Abreu, que está en la marcha de los y las sin techo. Mariana.
¿Cómo andás, Natalia? El saludo para todos. Sí, acaba de comenzar esta movilización que parte desde la Plaza Libertad hasta la Plaza 1 de Mayo, una convocatoria organizada por diferentes colectivos sociales que vienen trabajando junto con la UDELAR en una serie de propuestas para la ciudadanía y también para los candidatos presidenciales de cara a la próxima administración sobre acceso a la vivienda digna. En un ratito vamos a compartir más sobre estos reclamos. Hoy es día de informe desde Piso de Julieta Núñez Tomás, que está vinculado al plebiscito sobre el sistema previsional. Julieta, bienvenida. ¿Cómo estás, Martín? Es un gusto estar aquí con este informe. Así es, el 27 de octubre se vota este plebiscito y todavía hay muchos puntos de diferencias entre expertos y expertas en la materia de la seguridad social. Uno de los puntos que enfrenta a algunas personas vinculadas a la seguridad social es justamente el tema del ahorro individual. Vamos a estar desmenuzando en el informe de hoy este tema, viendo qué es lo que dice en concreto la papeleta y opiniones a favor y en contra de lo que dice la papeleta en cuanto al ahorro individual. Claro, porque siguiendo con ese tema, Nathalie Barbé, que es la secretaria general del sindicato de quienes trabajan en el Banco de Previsión Social, y el constitucionalista Martín Rizo no tienen la misma opinión. Hay un problema por cómo está redactado el nuevo artículo 67 que se va a plebiscitar, y a mi juicio es bastante claro que esos fondos complementarios van a poder seguir existiendo, pero no van a poder seguir siendo de ahorro individual. No, en realidad la papeleta es clara donde dice que el sistema de seguridad social debe ser administrado 100% por el organismo público y estatal, quedando prohibido el ahorro individual con fines previsionales. Presenta Antel. Renova tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Día de interpelación en la Comisión Permanente Parlamentaria. Aparece Diego Martini, a quien saludamos en el comienzo de nuestra edición. ¿Cómo te va, Diego? Así es, Natalia, Martín, buenas tardes para todos y todos. Desde las 10 de la mañana que en régimen de comisión permanente están siendo interpeladas autoridades del Ministerio del Interior por la situación carcelaria. Esto a raíz de lo que fue el fallecimiento de 6 privados de libertad hace muy pocas semanas en la unidad 4 de Santiago Vázquez, en el módulo 4, en el mismo módulo que en diciembre del año pasado también se había dado un sextuple homicidio. Estos 2 casos fueron intencionales. Además, esta interpelación que lleva adelante la diputada Frente Amplista Betiana Díaz tuvo obviamente el régimen de consultas que ella realizó por este tema puntual, pero no quiso puntualizar justamente en responsabilizar de las muertes a este ministerio, sino en problematizar la situación que se vive dentro del sistema carcelario, y sobre eso hizo varias consultas. Luego el Ministerio del Interior dio las respuestas encabezadas por Nicolás Martinelli y con las diversas autoridades, y recién hace un rato terminó, pero no se pusieron de acuerdo, porque había un acuerdo de que luego de estas 2 instancias iban a dar la etapa de 15 minutos de cada legislador, pero esto no lo entendieron así desde el Frente Amplio, que querían dar la devolución por parte de la misma interpelante. Pero vamos a analizar una de las situaciones que se dio con Germán Gutiérrez del Sindicato de Operadores Penitenciarios, quienes, recordemos, hace un par de semanas presentaron un habeas corpus por la situación que se vive en varios módulos de las cárceles de nuestro país. Y esto también profundizando en algo que ustedes señalaban, que tiene que ver con la inclusión de duplas de integrantes del programa Cure Violence, el programa libre de violencia en los barrios, que ahora el Ministerio del Interior piensa implementar en la unidad 4 de Santiago Vázquez. Germán, gracias por estos minutos. Y bueno, ustedes estuvieron viniendo acá a la interpelación. ¿Qué les parecieron las respuestas que dio el Ministerio? Bueno, no recuerdo una interpelación a un ministro de Interior por un asesinato múltiple en cárceles en un año electoral. La verdad que creo que es la primera vez en la historia, y me parece bien que la comunidad política ya se interesó en el tema y que el ministro de Interior haya pedido perdón por las muertes a los familiares y por su mala gestión. Bien. ¿Qué les parece esta propuesta de que se ingresen duplas del programa Interruptores de Violencia? No nos parece mal, o sea, estamos hablando de que el CONCAR es una unidad que no tiene funcionarios para garantizar la seguridad. Entonces, básicamente, estos interventores que son contratados por el programa Cure Violence es una especie de terciarización de lo que es la seguridad del CONCAR, algo que tendrían que hacer los funcionarios públicos contratados. Frente a esta realidad, cualquier ayuda es buena, pero habla del fracaso de la política de este gobierno, que por no haber contratado personal policial o operador para garantizar la seguridad, tiene que recurrir a otro tipo de personal contratado
Estado porque no puede hacer frente a la falta de personal. Germán, y una de las puntualizaciones que hizo el Ministerio fue el hecho de promocionar, digamos, o de mostrar cómo serían las nuevas unidades penitenciarias para el hacinamiento que hay en las cárceles. No sé si pudieron ver algo de eso. ¿Qué les parecen? Sobre todo, el Ministerio entiende que para el año que viene, con estas nuevas unidades, estaría, entre comillas, resuelto el problema del hacinamiento. Nosotros discrepamos con las cifras que da el Ministerio del Interior en cuanto a las soluciones, en cuanto a plazas que proyectan. Por ejemplo, si ustedes hacen un registro de notas de prensa ya del año 2021, habían anunciado que iban a construir una cárcel de mujeres y al día de hoy todavía sigue sin ser aprobados los contratos. En el caso de las unidades de penal y libertad, parece que iniciaron las construcciones, pero estamos hablando de 1.500 plazas y hay un déficit de 3.000, que cuando terminen de construirse, que estamos hablando que llevarán 2 años, habrán 2.000 presos más, alrededor de 1.000 presos por año ingresan a las cárceles. Entonces, no van a dar abasto realmente con la plaza proyectada. ¿Cómo está la situación en el módulo 4? Y en el módulo 4 por ahora hay sin incidentes, pero no es gracias a la intervención del Estado, sino a los propios presos. De hecho, las cárceles hoy no hay una injerencia del Estado. El Estado no se hace cargo de las cárceles. Gracias, Germán. Dale, de nada. Bien, compañeros, volvemos a estudios. Ahora sí comenzó la miembro interpelante, Betiana Díaz, la diputada Frente Amplista, a dar respuesta o su valoración a lo que fueron las respuestas por parte del Ministerio del Interior en una jornada que sigue y que obviamente va a seguir, no es en régimen de comisión general, es decir, son menos legisladores, pero que va a seguir porque se va a estar dando este debate que, recordamos, esta instancia comenzó a las 10 de la mañana. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. ¿Qué tal? Buenas noches, ya lo adelantaban los compañeros. Se está conmemorando un año del ataque de Hamás a Israel que dejó más de 1.200 muertos, 200 secuestrados. Solamente 66 permanecen con vida en la Franja de Gaza y desató esta nueva ola de guerra en toda la región porque desde ese entonces los acontecimientos se han ido dando de una manera vertiginosa, sobre todo en los últimos tiempos. Las cifras son elocuentes de lo que ha dejado este ataque y todavía Israel se debe una discusión interna para ver por qué sucedió este ataque que había sido advertido por los servicios de inteligencia de Egipto, por las mujeres que se encargaban de la vigilancia en la zona de la Franja de Gaza, por qué demoró hasta 4 horas el ejército de Israel en llegar a los kibbutz, que fueron los más afectados y donde se dieron la mayor cantidad de muertos a manos de Hamás en hechos verdaderamente tremendos. Toda esta discusión todavía está pendiente por parte de Israel hacia la interna, porque es bastante incomprensible que haya ocurrido esto en un país que ha logrado en pocos días descabezar prácticamente a los principales movimientos que se le oponen. Mató al líder de Hamás, mató al líder de Hezbollah, mató al líder de Hamás en Irán, en Teherán, en el corazón del enemigo, y todo eso sugiere muchas preguntas de por qué ocurrió el 7 de octubre. Pero ocurrió, y los muertos se siguen sumando, y de hecho las cifras son elocuentes, casi 42.000 muertos en la Franja de Gaza, hay 10.000 que están desaparecidos. En Israel todavía hay 60.000 personas desplazadas en el norte, otras 2.000 y pico en el sur que no han podido volver a sus lugares, porque esta guerra se ha regionalizado tal como se preveía contra todos aquellos que están de alguna manera con su alianza con Irán, que también respondió a los ataques de Israel. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, hoy se volvió a bombardear Beirut, hoy hubo bombardeos de Hezbollah sobre la ciudad de Haifa, hay heridos, es la primera vez que se da un ataque de estas características en la tercera ciudad en importancia de Israel y la más importante del norte, y todo esto se ha desatado hacia distintas puntas tal como estaba previsto. Una guerra con Hezbollah en el Líbano que ahora centra la atención, pero no quiere decir que las incursiones en Gaza sigan. Hoy hubo ataques también por parte de Hamás hacia Israel, también los hutíes del Yemen que se han sumado a ese eje que maneja Irán y que es el que está hoy en guerra con Israel. Y todavía, claro, estamos esperando la respuesta de Israel al ataque de Irán, que la está sopesando con Estados Unidos. Hay una serie de negociaciones y eso es lo que está ocurriendo para definir cuál va a ser el objetivo. Estados Unidos no quiere saber de nada con que el objetivo sea nuclear. Tal vez sí las infraestructuras petroleras, pero eso todavía no está laudado. Lo que sí está claro es que todo este ataque y toda esta situación ha generado varias cosas, entre ellas muchas divisiones dentro de Israel, porque un importante sector de la sociedad israelí está planteando que esta guerra termine, que los rehenes vuelvan a casa
y se oponen a la política del gobierno de Netanyahu, apoyado por los sectores más ultras de su gobierno. Hablamos del ministro de Defensa Ben Gvir, hablamos del ministro de Finanzas Smotrich, entre otros, que han atizado esta guerra, no solamente a estos niveles, sino que la quieren llevar a una etapa más allá para lograr efectivamente a partir de esta situación una serie de objetivos que Israel se viene planteando desde hace mucho tiempo. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Hay una guerra que se está dando a muchas puntas y eso es lo que realmente está ocurriendo ahora. El Líbano vuelve a verse envuelto en esta guerra que ya ha dejado miles de muertos en su país y también desplazados, 1 millón de desplazados en Líbano, 100.000 sirios que tratan de volver a su país que también está en guerra. En fin, una situación previsible a partir de este hecho que está cumpliendo 1 año y que ha dejado muchas interrogantes de por qué ocurrió, de cómo ocurrió, de qué manera, pero los muertos están y el sufrimiento sigue estando de parte de la población que ha tenido que vivir todos estos acontecimientos. Aguardaremos la evolución, por supuesto, porque seguramente en los próximos días habrá novedades con respecto a esta guerra que se ha generalizado y que nadie sabe bien dónde va a terminar. Seguimos adelante ahora con otras informaciones y empezamos a repasar el panorama local, ahora desde estudios, después de lo que Diego informó desde el Palacio Legislativo, con otros asuntos. Exacto, hablábamos así un adelanto, Julieta, sobre el plebiscito sobre asuntos previsionales y vamos a hablar de otro plebiscito que probablemente suceda, la campaña por un plebiscito contra la usura, liderada por Cabildo Abierto, presentó 320.000 firmas para habilitar una consulta popular simultánea a las elecciones departamentales y municipales de 2025. Claro, en caso de que se concrete será entonces el año que viene y justamente uno de los principales promotores de esto, el candidato presidencial y senador cabildante Guido Manini Ríos, dio por hecho que se van a validar las papeletas con las firmas porque habló de que existió un control previo, inclusive que se hizo a nivel del comando de la campaña pro plebiscito y también llamó al voto para cuando se haga ese plebiscito de toda la población independientemente de la pertenencia partidaria. Hoy se abre una nueva instancia en esa oportunidad de terminar con tanto abuso, con décadas de abuso de prestamistas usureros que han carneado literalmente al pueblo uruguayo durante muchísimos años. Entendemos que ahora se abre esta instancia una vez validadas las firmas y tenemos la firme convicción de que van a ser validadas porque hemos hecho nuestra depuración. Esta oportunidad que se abre es histórica para todos los uruguayos. El medio Uruguay que hoy está con problemas de endeudamiento, porque al casi millón que está hoy en el clearing hay que sumarle a los que pelean todos los meses para no caer en el clearing, pagando intereses de usura todos los meses. El medio Uruguay que hoy está enterrado en este tema pertenece a todos los partidos políticos, por lo tanto, pienso que es un día de esperanza para todos los uruguayos. La Constitución es muy clara, artículo 52 dice, prohíbese la usura en todo el territorio nacional, lo dice textual, literal, no da lugar a ninguna duda. Y se aplican intereses del 100 y pico largo por ciento en un país como este que la inflación no llega al 5%, es usura pura y dura, todos los días se está violando la Constitución. Cambiamos de tema. Les contamos que el Ministerio de Educación y Cultura aprobó pruebas de 121 personas aspirantes al título de licenciatura en Pedagogía que se vieron afectadas debido a un fallo técnico en el examen docente acreditado 2023. El sindicato docente de secundaria de Montevideo expresó que la resolución otorga pocas garantías. Según el comunicado oficial, se constató determinado fallo técnico en las pruebas de los afectados y como resultado, el MEC resolvió otorgarles la calificación de aprobado en el área de producción escrita y organización textual a los 121 docentes involucrados. El año pasado se hizo una prueba que desde nuestra perspectiva no ofreció garantías. Cuando se hizo la publicación de los resultados, en esos resultados no se manifestó en ningún momento que hubiese habido algún problema técnico en el desarrollo de la prueba. ¿Cuándo fue esa publicación de los resultados? Esa publicación fue hace pocas semanas, se planteó que cerca del 60-65% de los docentes habían aprobado esa prueba, más de 2.200 docentes, y ahora aparece la semana pasada una resolución que dice que 121 personas que no se le había guardado, había habido un inconveniente técnico en la parte de redacción escrita, iban a ser aprobados automáticamente. O sea,
Una situación que parece bastante atípica. No es normal que en un concurso o una situación de esas, si no se graba, no se permita de alguna forma volver a hacer la actividad o generar algún tipo de condiciones para asegurar que esa persona efectivamente aprobó. Parece un poco extraño que ellos no hubiesen detectado previamente los errores y que después de la publicación los docentes hayan hecho el reclamo. Es decir, tendrían que en el momento haberse constatado problemas en el guardado de la información y poder constatar que la cantidad de docentes que se presentaron a la prueba culminaron efectivamente y quedó guardada toda la información. Es bastante extraño que después de publicados los resultados y de haber establecido que determinados docentes no aprobaron, se les dé a todos por aprobado sin revisar el contenido de lo que ellos habrían escrito. Ahora volvemos a la zona de Truvil, Punta Truvil. Allí está justamente Martín Duarte, que desarrolla su móvil. Gracias, Martín. Acaba de llegar el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a lo que va a ser esta actividad que comenzará en algunos minutos. Estamos con el presidente de la comunidad israelita, Robi Schindler, que le agradecemos estos minutos. Va a ser parte de la oratoria junto a la embajadora de Israel. Bueno, ¿por dónde va a pasar la oratoria en esta jornada de reflexión, de paz mundial, a un año de lo que fue el asesinato de más de 1.400 personas y el reclamo también por parte de la comunidad de los 101 que siguen todavía secuestrados, ¿verdad? Bueno, de alguna manera lo resumiste bien. Es la conmemoración del primer año de esta masacre que me recuerda las historias que mis abuelos me contaban. Hace 80, 85 años vivieron esto mismo, este crecimiento del odio al judío. Es muy difícil de asimilar, muchas emociones, es muy difícil. De todas maneras, el pueblo judío es un pueblo de paz. Nosotros lo que queremos es ejercitar el músculo de la memoria que el pueblo judío tan desarrollado tiene, para justamente que esto no vuelva a ocurrir. Israel entra dentro del departamento de Tacuarembó. En el mundo entero no sé si llega a haber 15 millones de judíos y sin embargo hay un odio tan fuerte hacia una civilización que valora la vida, la paz, los derechos humanos. Es con mucho dolor que estamos viviendo esta situación, de la que solamente se sale con resiliencia y con trabajo en la educación. Yo soy un firme y ferviente creyente en la educación y en el trabajo. Cuando dicen la lucha contra o el combate contra, no, tenemos que cambiar esa palabra, es trabajar por una educación que haga que valoremos la diversidad. Es la única cosa que nos puede salvar. ¿Cómo has visto expresarse por un lado el pueblo uruguayo? Hay representación política de todos los sectores. De hecho, hablábamos de la presencia del presidente de la República. En un rato va a llegar la fórmula también del Frente Amplio. Y a nivel de la comunidad internacional, ¿cómo has visto en esta jornada, pero en particular en este año, cómo se ha manifestado? Bueno, diferentes matices. Por un lado, una decepción enorme de las Naciones Unidas, que se creó justamente inmediatamente determinada la Segunda Guerra Mundial para que no vuelvan a suceder. Y hoy, 85 años después de la Segunda Guerra Mundial, hay más de 60, 70 guerras en el mundo, de manera que muy decepcionado con Naciones Unidas. Cuando venimos al plano local, eternamente agradecido al Uruguay, al gobierno uruguayo, que desde el presidente de la República, y no quiero dejar de nombrar a alguna gente, pero en el entonces ministro de Defensa, Javier García, el entonces canciller Bustillo y Omar Paganini, que justo cuando Paganini ingresa a Cancillería es cuando está la posibilidad de otorgarle la ciudadanía uruguaya a Yani Goren, una chica que yo elijo creer que salvó su vida por el gesto que tuvo el gobierno uruguayo. De manera que, con respecto al Uruguay, estoy agradecido, no puedo tampoco tapar el sol con un dedo. Han habido actos antisemitas en este país. La Universidad de la República ha sido una lastimosa muestra de esa judeofobia. Pero yo soy optimista. Yo creo que este no es un tema para los judíos, este es un tema para la sociedad uruguaya toda. Y nada más ver el marco de público que está acompañando, expresiones de todos los partidos políticos. Tenemos confirmada la presencia de Orsi, con Cose, incluso Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, va a estar presente también, de manera que
El Uruguay es un país de brazos abiertos que ha sabido recibir hace más de 100 años a la colectividad judía en este país, que se ha asimilado y se ha incorporado a la vida del Uruguay. Así que para Uruguay solo un gracias enorme y a seguir trabajando. Muchas gracias por estos minutos, muy amable. Bueno, Robbie Singler, presidente de la comunidad israelita del Uruguay. Decíamos, en algunos minutos va a estar comenzando la ceremonia y como bien lo resumía, bueno, hay presencia política de distintos actores marcando, bueno, su participación en este evento y de alguna forma respaldando también lo que es esta movilización por la paz mundial. Bien, muchas gracias, Martín. Vamos a continuar con otra información porque comenzó un proceso interinstitucional para poder prevenir hechos de violencia en centros educativos. Claro, y se conformó una comisión que nuclea a distintos organismos públicos, 2 ministerios, el del Interior y el de Desarrollo Social. Naturalmente está la ANEP, también está INAU, está la Fiscalía y la Suprema Corte de Justicia, que aplicarán o desarrollarán un plan que, entre otras cosas, tendrá en cuenta experiencias que ya están en marcha y por ahora son consideradas exitosas. La idea es poder profundizar, en eso estuvimos intercambiando algunas acciones que ya estamos llevando en territorio con el MIDES específicamente. Estamos trabajando en 2 planes pilotos, uno en primaria en una escuela de Malvin Norte, en donde también interviene la Secretaría Nacional de Deportes, y la otra en el liceo número 25 de Montevideo, que también se está generando allí una propuesta con una dupla territorial que proporciona el MIDES, que genera como un enlace con otros organismos del Estado. El MIDES nos propone poder avanzar y profundizar en esas acciones en otros centros educativos, así que en las próximas semanas los equipos del MIDES y de los distintos subsistemas van a estar como bajando un poco más a tierra esa propuesta y definiendo en qué otros centros se puede avanzar. El Ministerio del Interior, por ejemplo, con sus talleres de pelota al medio de la esperanza, está realizando un trabajo bien interesante en los centros educativos, hablando sobre violencia, bullying, ciberacoso y demás. Con el Poder Judicial y la Fiscalía estuvimos también trabajando y evaluando hoy la posibilidad de avanzar en potenciar los centros de mediación del Poder Judicial cuando existen situaciones de agresiones dentro de las instituciones educativas, estamos hablando de situaciones entre adultos, como una manera de recomponer la institucionalidad. Ahora pasamos a la agenda urbana de la ciudad de Montevideo en este caso, porque el grupo de ciudadanos y ciudadanas en defensa del parque y edificios de la ex Facultad de Veterinaria, así se llama el colectivo, convoca a firmar a través de la plataforma change.org para frenar un proyecto inmobiliario y de parquizado impulsado por la Universidad de la República y la Intendencia de Montevideo, justamente en el predio de veterinaria antes mencionado. La iniciativa implica la construcción de 9 edificios, de los cuales 7 serán torres de hasta 99 metros de altura. El colectivo entiende que el proyecto va en contra de la identidad y la memoria de la ciudad, así como de las tendencias globales que buscan la adaptación al cambio climático, preservando las áreas verdes urbanas. Nos vamos nuevamente al Parlamento. Sí, porque hay, una comparecencia de la miembro interpelante, la diputada Frente Amplista Betiana Díaz. Vemos y escuchamos. Sí, así es, compañeros. Lo que sucede ahora en estos momentos es que habla la miembro interpelante Betiana Díaz, que está dando respuesta, a lo que respondió el Ministerio del Interior. Puntualmente sobre el múltiple asesinato en el Comcar no se hizo referencia por parte del Ministerio, se dio cuenta de que hay una investigación presente por parte de Fiscalía. Hoy también surgieron datos dados en Radio Sarandí de que fueron algunos privados de libertad que fueron trasladados de forma ilegítima, y hay una red que se investiga de policías y de privados de libertad que estuvieron en estos hechos. Desde el Ministerio del Interior básicamente se han dado cifras de la baja de homicidios dentro del sistema de privación de libertad, de la baja de suicidios también, de las bajas en las fugas, y se hizo referencia a la reinserción por parte de privados de libertad que han salido del sistema, a que esto mejoró. Uno de los anuncios por parte del Ministerio también es la construcción de cárceles en las unidades penitenciarias 27, 28 y 29, participación público-privada en libertad, que de hecho mañana se va a estar colocando la piedra fundacional para
Parte entonces de lo que dice la miembro interpelante, la diputada Frente Amplista Betiana Díaz. Él ha sido interpelante, la permanente, en muchísimas ocasiones, y a todos los miembros interpelantes nos molesta cuando no nos responden las preguntas. Pero se dedicó en el caso de los operadores y de los policías de cárceles a hablar de las vacantes comprometidas. Ahora, planteaba que el punto de partida era una incorporación baja de personal. Bueno, no se ha ampliado tanto, ¿no? Porque justamente se dio una transformación de vacantes del presupuesto nacional ahora. Seguimos teniendo unos 1.200 trabajadores en el sistema con una población cada vez más grande. Ahora se van a liberar algunas vacantes con el ascenso, pero efectivamente los cargos para trabajar de operadores penitenciarios siguen siendo los mismos. ¿Hay buen diálogo? Y yo creo que sí, que está bien que la administración tenga buen diálogo con los trabajadores, pero el problema es que los trabajadores no necesitan diálogo. Lo que necesitan son medidas concretas. Y si Ofusipe estuviera tan conforme con las medidas que le viene planteando la administración en este buen diálogo que tienen, no estaría pidiendo públicamente por todos los medios la emergencia carcelaria hace tiempo, como la pide Citrapen, como la pide... Bueno, y nos vamos del Parlamento al centro de Montevideo, donde hay una movilización vinculada a la problemática de la vivienda. Mariana Abreu, adelante. Como adelantamos, aquí en Avenida Libertador está transcurriendo la marcha hacia la Plaza 1 de Mayo del Día de los Sin Techo. Es una marcha convocada por diferentes organizaciones, desde sindicatos, el micro, populares, cooperativas de vivienda. Lamentablemente tuvimos una dificultad con el audio que nos impidió escuchar la entrevista que tenía pronta Mariana. Ahora cambiamos de tema y nos quedamos en piso. Sí, nos quedamos en piso. Vamos a escuchar el informe de nuestra compañera Julieta Núñez Tomás sobre todo esto que está vinculado al plebiscito sobre asuntos previsionales. ¿Qué pasaría con algunos de los aspectos de triunfar? Exacto, porque hay muchos puntos dentro del texto, para ser concretos, de esta reforma, de este plebiscito que reformaría la Constitución, que están en discusión actualmente en la agenda pública y que están generando además debates entre ámbitos de personas que son expertas tanto en el derecho como en la seguridad social, ¿no? O sea, por distintos puntos. Hoy nos vamos a concentrar puntualmente en uno de esos puntos que están generando debate, que están generando visiones opuestas, y es lo que tiene que ver con la eliminación o la prohibición, en realidad, de los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio, que se expresa en el numeral D de lo que sería el nuevo artículo 67 de la Constitución de aprobarse este plebiscito. Y eso hace referencia a lo que conocemos como las AFAPs. De alguna manera, la intención principal, por llamarlo de una manera, de afirmar tus derechos, la campaña que está llevando adelante este plebiscito, es la eliminación de las AFAP para eliminar el lucro dentro de la seguridad social. Pero hay quienes están mencionando que esto podría tocar otros ámbitos del ahorro, como por ejemplo el ahorro individual que hacen algunos trabajadores de manera colectiva dentro de sus organizaciones de trabajo, tanto instituciones que estén asociados o los propios trabajadores y trabajadoras que se asocian para generar un complemento a la hora de jubilarse. Es decir, estos fondos tienen características distintas y habría que ver cada situación, ¿no? Pero vamos a los casos que se conocen hoy en día, que muchos están vinculados además con instituciones médicas, ¿no? Con el trabajo de médicos y médicas que se asocian de esta manera. Bueno, lo que mencionan es que son fondos que no son vitalicios, o sea, no es como la FAP en ese sentido, sino que se utilizan como una amortiguación para el momento del retiro, que la diferencia de los ingresos no sea
tan grande. Estuvimos hablando en esta jornada con el abogado constitucionalista Martín Rizo, que es una de las personas que había mencionado como uno de los problemas de aprobarse este plebiscito. Él está en contra del plebiscito por distintos aspectos, pero había mencionado fue un aspecto que nos llamó la atención, sobre todo porque no se ha hablado demasiado sobre esta cuestión que está generando algo de discrepancia. Vamos a escuchar cuál es la explicación del doctor Rizo justamente sobre el ahorro individual y por qué quedaría prohibido. Son fondos voluntarios que algunos trabajadores constituyen para complementar, para mejorar la jubilación al momento del retiro. Muchos de esos fondos se basan en el ahorro individual. Entonces ahí hay un problema por cómo está redactado el nuevo artículo 67 que se va a plebiscitar, y a mi juicio es bastante claro que esos fondos complementarios van a poder seguir existiendo, pero no van a poder seguir siendo de ahorro individual, lo cual es un problema verdaderamente grave. Hay fondos que existen desde hace muchos años, hay jubilados, hay aportantes, y es un tema difícil o casi imposible de solucionar. Y después hay todavía otro problema, es si un grupo de trabajadores se reúne y decide en el futuro algo parecido. Vamos a crear un sistema para ahorrar, no en forma individual, sino en forma conjunta, pero lo hacemos de forma sobre la base de un ahorro individual. Eso también está prohibido. Esto que me estás preguntando son normas muy claras que no admiten dos interpretaciones posibles y por lo tanto no pueden ser objeto de una ley interpretativa ni de una ley, no pueden modificar la Constitución. Lo que no se puede, lo que va a quedar prohibido es lo que sea sistemas colectivos con fines jubilatorios, con ánimo de lucro, con cuentas individuales. Es eso lo que queda prohibido. ¿Qué le responden a esto, me pregunto, desde la campaña del sí? Exactamente lo contrario a lo que está mencionando en esta última instancia el abogado constitucionalista Martín Rizo. De hecho, en la página web de la campaña Firma tus Derechos responden algunas de las preguntas. Ellos lo llaman mitos con respecto a este plebiscito y dicen que la papeleta no genera obstáculos para un futuro pilar basado en el ahorro colectivo, es decir, esto mismo que estaba mencionando Rizo, y señalan en particular, y lo vamos a leer más adelante, que hay un fragmento de la papeleta de las disposiciones transitorias, vieron que son como aclaraciones dentro de la propia papeleta, que está justamente enfocado a la defensa de lo que ya está consagrado como un beneficio para los trabajadores a raíz de determinados acuerdos. Vamos a escuchar a Natalie Barbé, que es la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, de Trabajadores y Trabajadoras de la Seguridad Social, que es integrante de la campaña Firma tus Derechos, y la consultamos justamente por esto. La papeleta es clara donde dice que el sistema de seguridad social debe ser administrado 100% por el organismo público y estatal, quedando prohibido el ahorro individual con fines previsionales. Y después aclara que es sin perjuicio de lo que sean ahorros colectivos o generados a beneficio del trabajador. Lo que esto prohíbe es justamente que se usen los aportes de los trabajadores para generar ahorro individual. Ahora, el ahorro que pueda tener una persona en un banco, el ahorro que puedan tener colectivo, como por ejemplo la construcción que tiene el FOSER, que si bien es un beneficio individual, es un sistema de ahorro colectivo, donde todos pagan un porcentaje de su sueldo para generar una bolsa para cuando se retiren tener una mejor recaudación, un mejor ingreso. Pero lo que prohíbe exactamente la papeleta es el lucro en el ahorro individual dentro de los sistemas de seguridad social. Hay una diferencia, el ahorro individual de las AFAP, tú ahorras tu dinero, es individual desde el ahorro hasta el recibir tu dinero. En FEMI, en FOSER, etcétera, es un ahorro colectivo que después la persona lo recibe de forma individual, pero no depende de lo que la persona ahorra, es un fondo común. Por eso la papeleta aclara que lo que en realidad se prohíbe es el ahorro individual dentro del sistema de seguridad social y con fines de lucro. Y Julieta, para quienes no han visto aún la papeleta, ¿qué dice concretamente? Me parecía importante justamente poder mostrárselo a la gente porque aborda esto que estamos hablando de manera muy concreta. Obviamente este es un tema que, como ven, no está cerrado, así que está bueno que puedan tomar sus propias conclusiones a partir del estudio del texto de la papeleta. Vamos a ver, por ejemplo, lo que decía en primera instancia, qué es lo que dice en este artículo de 67 de la Constitución, que sería el que quedaría en caso de aprobarse este plebiscito, y como les decía, en el numeral D habla justamente de
que el sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales, sin perjuicio de los complementos surgidos de la negociación colectiva. Esto es lo que decíamos que es una de los fragmentos dentro de esta disposición transitoria y especial que aclara justamente una de las primeras aclaraciones también del plebiscito, que dice que la seguridad social es un derecho humano fundamental no susceptible de lucro y que el Estado, bajo su responsabilidad, organizará el sistema ateniéndose a los siguientes principios, ¿verdad? Y habla en particular de que queda prohibido los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Entonces, desde la campaña, y lo que decía Natalie Barbé, recién estuvimos hablando con personas asociadas a la campaña, mencionan que eso con esta disposición transitoria y especial, de alguna manera autorizaría formas de ahorro individual que estén transitadas de manera colectiva cuando son beneficios ya adquiridos por los trabajadores. Si les parece, les doy paso a los conductores. El diputado nacionalista Martín Lema exige el cierre del Casino Parque Hotel, que depende de la Intendencia de Montevideo, por una denuncia que establece que hubo personas que cobraron horas extras mientras el establecimiento estuvo cerrado durante la pandemia. Y por este motivo le reclamó explicaciones a las autoridades de la Intendencia de Montevideo, al tiempo que ratificó que tiene la intención de ser candidato a la Intendencia en las elecciones departamentales del año que viene, bajo el lema Coalición Republicana. Vamos a exigir que, una vez más, que se cierre el casino municipal. El casino municipal no puede estar un minuto más abierto. Es un casino que da pérdidas millonarias, que entre 2021 y 2023 fueron 329 millones de pesos de pérdidas que los montevideanos tienen que tapar ese agujero producto de la mala gestión, que ahora se agregan el problema de las horas extras, donde se pagaron horas extras a funcionarios con el casino cerrado por la pandemia, como que también se determinen los responsables de este pago de horas extras y que se den las explicaciones correspondientes por parte de las autoridades. En el año 2023 fueron 42 millones de pesos que la Intendencia destinó a estos servicios en el casino municipal, y aún así fueron 1.172 horas extras que se pagaron en el casino en el año 2023. O sea, ni siquiera cuando tienen que salir a explicar tienen algún tipo de contundencia. Lema dijo que los 55 funcionarios del casino se deberán distribuir a áreas prioritarias y ratifica su interés en ser candidato a intendente de Montevideo. Cada vez tengo más ganas, lo he dicho, creo que oportunamente se deben dar esos pronunciamientos, pero hay que terminar con este caos. Hay que terminar con este caos. ¿Hubo tiempo? Sí. 35 años. ¿Hubo plata? Sí, 740 millones de dólares recauda la Intendencia por año. ¿Hubo escenarios políticos? Sí, la mayoría de la Junta. Complemento con respecto a este tema. La presidenta de ADIOM Montevideo, Silvia Tejera, dijo que en el sindicato les consta que la Intendencia de Montevideo inició o iniciará, es decir, está en los planes de la Intendencia llevar adelante una investigación administrativa a partir del pago de horas extras en el casino del Parque Hotel durante la pandemia con el establecimiento cerrado. Y agregó que se le comunicó al sindicato que no hay planes de cerrar el casino. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, retomamos la información internacional y hablamos de la República Argentina, donde hoy la expresidenta Cristina Fernández volvió al primer plano con una carta dirigida a sus correligionarios y correligionarias, pero también con algunas críticas. ¿En qué hizo en esa carta? De alguna manera aceptar una propuesta, aunque todavía no está laudado, de conducir al partido de aquí en más seguramente hacia las próximas elecciones. Cristina Fernández habló de la unidad, de la necesidad de retomar las banderas
del justicialismo, de enmendar aquellos errores que se hayan cometido, pero también de incorporar nuevas generaciones a la lucha política. A través de esa carta también fue muy crítica con el gobierno de Javier Milei. Esto decía básicamente en esencia lo que hoy publicó Cristina Fernández, perfilándose nuevamente como jefa del Partido Justicialista. Cristina Fernández de Kirchner publicó este lunes una extensa reflexión en redes sociales titulada Carta abierta a los compañeros y compañeras peronistas y a los argentinos que nunca lo fueron también, con fuertes críticas a Javier Milei y su política de ajuste y una profunda reflexión sobre el debate interno del Partido Justicialista y la posibilidad de que asuma su titularidad. En cuanto a este último tema, al que le dedica la segunda parte de la carta, si bien no se expresó de modo taxativo al pedido de varios sectores del partido para que sea la conductora formal del espacio, tuvo una serie de expresiones en línea con la posibilidad de aceptar el desafío y agregó que la unidad necesita dirección y proyecto para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de sus habitantes. Nunca he ocupado un lugar sin tener la certeza de estar capacitada para la tarea encomendada sin miedo ni presiones, remarcó Cristina, luego de agradecer a todos los compañeros y compañeras las muestras de cariño y los mensajes de apoyo para ser la presidenta del peronismo. Además de realizar una descripción y análisis de los últimos años del partido y de las dificultades actuales, la carta de Cristina Fernández dedica fuertes críticas a Javier Milei y a su gestión, afirmando que la figura del presidente de la nación gritando y agraviando a diestra y siniestra ha comenzado a generar un clima de violencia generalizada que atraviesa todas las capas de la comunidad, alertando que todo ello ocurre con un telón de fondo donde el feroz programa de ajuste desestabiliza a una sociedad que sigue siendo golpeada con tarifas impagables y salarios que no alcanzan, entre otras consideraciones. 156 millones de brasileños y brasileñas estaban convocados ayer para votar en elecciones municipales que se consideran de alguna manera un preámbulo o por lo menos un estado de situación de la política en ese país. El estado más importante, o mejor dicho, la alcaldía más importante que se jugaba era la de San Pablo, que va a tener una segunda vuelta electoral el 27 de octubre. La ultraderecha ganó terreno, pero todavía no está todo dicho en estas elecciones municipales que van a tener algún capítulo más en Brasil. Aunque había más de 5.500 municipios en juego, la atención estaba centrada en San Pablo, motor económico y político del país, que deberá dirimir en segunda vuelta si mantiene al actual alcalde bolsonarista Ricardo Nunes, que ganó por escaso margen con el 29,48% de los votos, al candidato de Lula Guilherme Boulos, que obtuvo el 29,08% de los sufragios. La elección paulista estuvo fragmentada en tercios, ya que el influencer Pablo Marsal, con un discurso radical de derecha basado en noticias falsas y escándalos mediáticos, estuvo a un punto porcentual de los ganadores. La extrema derecha ganó la alcaldía en primera vuelta en 6 capitales, Vitória, Salvador, Maceió, Florianópolis, Boa Vista y Río Branco, y avanzó en otras ciudades medianas y grandes, pero sin embargo cayó en Río de Janeiro, con una política de Bolsonaro, donde ganó la reelección el centrista Eduardo Paes, aliado de Lula. Y los candidatos apoyados por Lula se llevaron la alcaldía de Recife, además de la de Río, mientras que aspirantes independientes se impusieron en São Luís, Teresina y Macapá, al tiempo que 15 de las 26 capitales regionales se decidirán en una segunda vuelta, ya que en Brasilia no hubo elecciones porque la capital federal está dirigida por un gobernador. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Día de los y las sin techo, movilización entre el centro y la Aguada. Está por allí Mariana Abreu. Sí, retomamos el contacto desde la Plaza 1 de Mayo. Ya llegó esta movilización que partió desde la Plaza Libertad en reclamo del acceso a una vivienda digna. Una marcha convocada por diferentes organizaciones sociales que están haciendo un trabajo conjunto y también con gente de la Universidad de la República para proponer a los candidatos presidenciales diferentes planteos que tienen que ver justamente con el acceso a la vivienda digna. Estamos junto a Gustavo Machado, quien es uno de los docentes coordinadores de este espacio, para que nos cuente un poquito más cuáles son estos planteos que se van a presentar aquí en un rato y también mañana a los candidatos. Exactamente, hoy la organización está vinculada con colocar el tema de la vivienda como prioridad.
sobre todo en este proceso electoral que estamos, intentando sensibilizar a los candidatos sobre la necesidad de priorizar la política de vivienda en dos aspectos centrales. Uno es convocar un espacio de participación social que está en la Ley de Vivienda, que es la Comisión Asesora de Vivienda, las siglas COAVI, que es un espacio de participación de la sociedad civil, de los actores institucionales y del Estado en torno a la elaboración del plan quinquenal. Y la otra es priorizar el presupuesto para vivienda. El presupuesto hace más de 3 décadas que está siempre en torno al 0,5 del PBI. Es insuficiente, tenemos un déficit habitacional que se ha mantenido en 6 décadas en los mismos números y justamente es porque la inversión en vivienda ha sido poca, ha sido escasa y siempre se privilegia como que las familias hagan esfuerzo para resolverlo a través del mercado, a través de la compra, del alquiler, etcétera, y el Estado ha sido un actor que participa, pero participa parcialmente. En estos encuentros se están agrupando cooperativas de vivienda, sindicatos, ollas populares. ¿Cuáles son las vivencias desde esos diferentes colectivos que se comparten en estos espacios? Ha sido interesante porque los actores vinculados a la vivienda que el Uruguay tiene y afortunadamente tiene son actores muy importantes que son las vinculadas al movimiento del cooperativismo vivienda. Fundamentalmente FUCBAN, FECOVI son los que más conocemos, pero es verdad que hay otros actores que quizás padecen situaciones muy críticas de vivienda, como los inquilinos, como las personas que viven en asentamientos irregulares que tienen organizaciones con poca capacidad de incidencia y entonces la convocatoria tiende a pensar cómo entre todos los que estamos preocupados por el ámbito del hábitat, de la vivienda, juntamos las demandas de distintos sectores y eso es lo que ha sido esta plataforma que se elaboró. Es decir, los distintos sectores han priorizado algunos problemas que entendemos más urgentes, que tienen que ver con la precariedad habitacional, con los asentamientos, que tienen que ver con la población que alquila y que sus ingresos no alcanzan para alquilar, pero también lo importante es que haya una política que atienda a diferentes sectores, tanto socioeconómicamente hablando, como intereses, preocupaciones, problemas. Entonces, fue un espacio de muchos consensos, de acuerdos, de llegar a un acuerdo mínimo que es el que vamos a presentar mañana a los candidatos presidenciables del Frente Amplio y de la coalición que gobierna. Perfecto, muchas gracias Gustavo. Nos despedimos con las imágenes de lo que es esta movilización de los Sin Techo aquí en Plaza 1 de Mayo. Antes de irnos, vamos a repasar la lista de los convocados por el técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, la lista de los 29 convocados para los partidos contra Perú y Ecuador a jugarse esta semana y la que viene por las eliminatorias. Empezamos por los arqueros, Sergio Rochet, Santiago Mele y Franco Israel. José María Jiménez, Santiago Bueno, Matías Olivera, Naitan Nández, Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Marcelo Sarachi y Santiago Mourinho, quien juega en el Alavés de España y fue convocado por primera vez. Ahora volantes, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz, Facundo Bernal, Emiliano Martínez, Lucas Sanabria, Nicolás Fonseca, Georgian de Arrascaeta y Marco Oroná, quien también fue citado por primera vez y juega en las inferiores de Universidad de Chile. Como delanteros, Darwin Núñez, Matías Abaldo, Facundo Pelistri, Maximiliano Araujo, Facundo Torres, Luciano Rodríguez, Cristian Olivera, Pablo Suárez, delantero joven que juega en Wanderers, y Joaquín La Vega, que juega en River Plate de Montevideo y cuya citación es otra de las novedades. La selección va a visitar a Perú en Lima este viernes a las 22:30 hora uruguaya y posteriormente el martes 15 recibirá a Ecuador a las 20:30 en el Estadio Centenario. Muy bien. Muy bien. Y con esta información muy esperada por todos, nos vamos. Nos vamos desplazando nomás porque estamos llegando al final de la edición de hoy. Como siempre, a esta altura de la noche, la invitación es a que se queden para ver Lado B, que está a punto de comenzar en la pantalla de TV Ciudad. Y el reencuentro con la información será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Que pasen bien. Hasta entonces.